Bueno, por eso de variar y no seguir grabando dentro de mi casa, que la tengo regada, by the way, pues, hago una grabación exterior. Este, no sé cómo me salga este video, básicamente es un video introductorio dentro de la temática de guión de los videos anteriores que he hecho. Las preguntas que me llegan por inbox o usualmente lo que me preguntan es sobre el tema de escritura de guión. Lo que es siempre cinematografía, guión y edición son, yo creo, que los temas que mayormente las personas quieren o tienen algún tipo de pregunta. Y hay dos inquietudes principales cuando la gente también hace un acercamiento a la temática de guión. Principalmente la gente pide una clase de guión o un taller de guión pensando en formato. Eso lo voy a explicar en un segundo video. Formato es la parte técnica y formato, pues yo no sé, eso ustedes lo pueden buscar con un ejemplo de guión que se busquen en Google. Eso se cubre y mayormente una clase de formato básico se puede dar hasta en 1 hora. Lo menos que le debe importar a las personas, no que no sea importante, en principio es formato, porque es la parte técnica y realmente se aprende bastante rápido. Ahora, estructura son otros 20 pesos. Cuando usted va a buscar talleres de estructura por ahí, sobre todo en Puerto Rico, mayormente esos talleres de estructura se están desarrollando en base a lo que tiene que ver con una escuela de pensamiento particular que se llama el paradigma de Sitfield. Sitfield, tengo aquí, yo sé que como tengo la cámara revelo, el nombre no se entiende muy bien, ¿verdad? Sitfield se considera que fue la primera persona que oficialmente escribe un primer libro de guión. Ya anteriormente se habían hecho libros que quizás tocaban el tema de escritura, pero tenían una base de literatura. No que Sitfield no la tenga, porque el guión también es un género literario, pero no traían, por ejemplo, muchos ejemplos a lo mejor en cinematografía, o no traían muchos ejemplos de lo que tenía que ver con el formato en sí, no, cosas más concisas como las trajo Sitfield. Y Sitfield crea algo que él llama el paradigma, que lo discute en este libro, que es el clásico, que es pues con lo que se comienza a teorizar o a hablar sobre el tema de guión de cine. A partir de ahí, la otra escuela de pensamiento que llega es el que le conocen como la Biblia del guionista, que es Story, de Robert McKee. Este es más de los 90. Sitfield fue a finales de los 70, si mal no recuerdo 78, 77, 78 por ahí. Explota en los 80, en los 90 viene Robert McKee. Cuando usted lee la introducción del libro de Robert McKee es una tiradera directa a Sitfield, al paradigma de Sitfield, directamente. Y antes que ellos dos, pero que explota eventualmente, está la teoría de lo que le llaman el viaje del héroe, que es de un autor llamado Joseph Campbell, que principalmente se enfocaba en géneros de lo que es la literatura en general, pero que a partir de los 90 y sobre todo yo creo que los últimos 10 años ha tomado un auge en lo que es la escritura de guión y se ha traído al mundo de cine también. Así que están esas tres escuelas de pensamiento. Yo creo que las tres dicen lo mismo de diferentes maneras y que se aplican en diversas formas dependiendo del estilo del autor. Sé que ahí a lo mejor dije algo tipo trabalengua, pero es algo que podemos ir discutiendo eventualmente a través de estos videos y que se puede discutir en clase y abundar bastante. Porque digamos que Sitfield con el paradigma dice lo mismo que Story y que que Robert McKee y que Campbell, pero Sitfield se centra mucho, no sé si estaría correcto decir como que en la estructura matemática. Para él el bosquejo, la forma es lo importante y todo lo demás se acopla a esa forma. Para Robert McKee, la forma es importante, pero la forma es la respuesta a lo que tú has desarrollado con tu personaje y a lo que tú quieres decir. Así que yo no adapto lo que yo quiero decir y mi personaje a la forma, es lo contrario, la forma se adapta a ello.
Joseph Campbell básicamente dice, digan lo que ustedes quieran, pero todo lo que estamos haciendo no es otra cosa que copiar de alguna manera lo que fue la estructura de la mitología griega, no tan solo por el concepto de los tres actos de principio, desarrollo y final, sino incluyendo los elementos que utilizaban las epopeyas griegas. Y pues él básicamente de alguna manera te empieza a mostrar todos esos elementos de esas tragedias griegas y cómo hoy en día tú, sin darte cuenta en tus historias, las utilizas. Aunque nunca te hayas leído, qué sé yo, alguna de estas historias clásicas del teatro griego. Esas son las tres escuelas de estructura clásicas que existen al momento de desarrollar un guión. Y aquí es que viene entonces también algo que yo entiendo que es un punto importante, que es donde yo creo que tú debes estar claro sobre estas escuelas, que en los próximos videos los voy a estar abundando también. Yo creo mucho que el arte de escribir depende bastante de tu personalidad. En los años que llevo dando clases y en los años que llevo trabajando en cine, que he conocido a muchos guionistas, me he percatado que muchas personalidades, una personalidad prefiere o fluye mejor en una de esas escuelas de pensamiento en particular y le va mejor. Entonces yo he podido ver un grupo de personas que quizás van más a lo que le llaman los plot stories, o personas que quizás tienen un tipo de estructura mucho más maniática o más matemática, no sé, y se van un poco más por la línea de Sitfield. Entonces tú ves que desarrollan sus guiones con esta línea del incidente incitador, y esto va en la página 15, y el midpoint, y esto va en la página 60, y esto ocurre aquí, y esto ocurre acá. Entonces tú tienes otras personas que quizás son un poquito mucho más arbitrarias o no sé, en una línea mucho más libre. Sobre todo personas que a lo mejor vienen mucho más del punto de los actores, por ejemplo, que personas que desarrollan personajes, y entonces tú ves que ellos fluyen mucho mejor con Story de Robert McKee, mayormente. Entonces personas que vienen de literatura, he notado que fluyen un poco mejor con Joseph Campbell y esta teoría del viaje del héroe, o también fluyen mejor con Sitfield. He visto también personas que han tenido buenas historias, buenos guiones, y un profesor que viene de la escuela de Sitfield se enfoca en que me pasó de hecho mucho a mí y a compañeros míos cuando éramos estudiantes aquí en Puerto Rico, y esto va a tener un tono un poco de crítica. Mi intención no será una crítica negativa, sino una crítica constructiva y para analizar. En Puerto Rico mayormente cuando tú vas a las universidades o talleres que ofrecen por ahí, mayormente se enfocan en enseñar una escuela de pensamiento y se encierran en un estilo en particular. Tú vas a ver que casi siempre es el paradigma de Sitfield. ¿Qué pasa si tú como estudiante, verdad, no caes en esa escuela de pensamiento y no fluyes muy bien en esa línea, ni siquiera te mencionan las otras posibilidades, simplemente estás mal y punto? O sea, tu guión no funciona, tu incidente incitador no cayó en la página 15, tu crisis, tu clímax no cayó en determinado momento, en determinada página. Y creo que eso es un error. Creo que eso es un error. Y de igual manera tienes otras personas que quizás enseñan solamente lo que es la escuela de pensamiento de Story de Robert McKee y descartan totalmente a el paradigma de Sitfield. Creo que también es un extremo erróneo. Sé que a lo mejor para el que no conoce mucho, demonios, ¿qué será esto del paradigma de Sitfield? ¿Qué será esto de Robert McKee? Nada, son básicamente escuelas de pensamiento de personas que te van a decir eruditos, ¿verdad? Sitfield ya hace unos 2 o 3 años que falleció. Joseph Campbell falleció en los 80 también. El que nos queda es Robert McKee. Son unos eruditos, unas personas que dentro del mundo del cine consideramos que son los papaopas en lo que tiene que ver la escritura de guión.
Así que de primera asignación, yo creo que un primer acercamiento para esas personas que les interese escribir guiones sería básicamente adquirir por lo menos mínimo, estos dos libros. Sitfield, que es el famoso libro de Screenplay. Aquí yo lo que tengo es una reedición de ese libro del 2001. El libro es original de 1979. Sitfield tuvo que hacerle reediciones. Mucha gente a veces, cuando discuto con algunos colegas profesores o otras personas que defienden mucho el paradigma, cuando Sitfield lanza el libro original en el 78, y de hecho él había hecho también unos artículos antes en periódicos y todo eso. Fue el primer teórico en escritura de guión. Sitfield creía mucho en esta fórmula de esto tiene que pasar en la página 15, esto tiene que pasar en la página 30, etcétera, etcétera. Claro, respondió a una fórmula de la época que todavía se extiende un poquito al día de hoy. Nosotros vemos películas de 1 hora y media o 2 horas de duración. Y en ese sentido, pues sí uno puede, como Sitfield, sacar unos porcentajes y decir, oye, mira, esto usualmente ocurre en este momento, en esta página, en este determinado momento. Pero Sitfield pues lo encierra en eso y recibió muchas críticas, tanto en su momento como posteriormente. Después Robert McKee, creo que fue su oponente o la persona que más en contra ha estado todavía el sol de hoy en contra del paradigma. Y por eso Sitfield hizo una revisión del libro, y ahí entonces pues él abarca que él no quiere decir que esto es una regla de que esto tiene que pasar en la página 15 y punto, sino que él ha logrado entender y entiende que hay una libertad a que no tiene que ocurrir específicamente en esta página o en este minuto, ¿sabes? Dentro del paradigma. Y entonces en esa revisión del libro él lo aclara. Pero Story de Robert McKee, cuando sale, este libro lo pueden conseguir en Amazon. Story lo consiguen en español, lo consiguen en versión digital. Básicamente el texto comienza con una introducción explicando por qué el paradigma no sirve. Para Robert McKee, el paradigma, y también tanto él no se va en la línea, él criticó bastante también a Joseph Campbell. Ambos para él, y él explica sus puntos, ¿no? Básicamente en la introducción del libro, por lo menos con el paradigma, es bastante enfático de por qué esas líneas de pensamiento no son prácticas. A esto lo conocen usualmente como la Biblia del guionista. Literalmente es un mamotreto. Creo que Sitfield, hay gente que prefiere el libro de Sitfield porque se les hace un poquito más fácil de digerir, y es correcto. Quizás Story tiene unos no sé, términos que quizás son un poquito más técnicos para la persona que está comenzando y se le haga un poquito difícil comprender. Hay otros libros, claro. A veces cuando yo en las clases recomiendo estos dos libros, hay estudiantes que ya son bastante adelantados y ya tienen me dicen, mira, ¿qué tal Save the Cat, por ejemplo? Writing Screenplays, que son otros libros clásicos también. Pero todos los libros que usted pueda conseguir sobre guión, van a ver que básicamente son resúmenes genéricos de screenplay o de story. Mayormente de screenplay, porque no es una cosa, creo que un poquito más del continente americano. Nos hemos ido mucho por la línea de Sitfield. Este libro es un clásico y caló bastante. Bueno, como les comentaba ahorita, a un nivel de que tú vas a las universidades o talleres que tú cojas aquí en Puerto Rico, básicamente lo que te enseñan es esto, el paradigma. Pero no te lo explican así. Ellos no te dicen, esto es una línea de pensamiento, esto no es una escuela de pensamiento. Ellos te dicen, esta es la manera de escribir guiones. Y hay un mundo más allá, fuera del paradigma de Sitfield. ¿Okay? Y con esto no quiero decir que el uno esté correcto o incorrecto. Simplemente estoy diciendo que pues hay más de una manera de escribir, y tú pagas un curso universitario, un taller que te puede costar $600 o $700, algunos de 900, y te están dando medio pocillo. O sea, te están dando la mitad del libro, o menos de la mitad del libro, de todas las posibilidades que tú puedes encontrar para ahí. Así que dicho eso, mañana subo una segunda parte del tema de guión. Voy a hablar de formato, voy a mostrar unos ejemplos de guión. Les adelanto que está aquí. Se llama How Scripts Are Made. Este libro contiene fragmentos de ejemplos de 8 guiones clásicos.
de la historia del cine mundial, de Estados Unidos, de Alemania, desde Nosferatu, películas del neorrealismo italiano, películas de Hollywood. Y no tan solo te enseña formato, sino que te discute la estructura de cada uno de estos filmes. Y es interesante porque entonces tú puedes ver un poquito la estructura, por lo menos europea, tanto de principios de siglo como un poquito en la actualidad, también la estructura americana. Claro, casi la estructura siempre es la misma. Lo que van a diferir a veces el ritmo, la manera en que tienen sus acercamientos a esas estructuras. Creo que es un libro que debe estar en cualquier colección. Mañana, en algún momento por la tarde, en lo que le cojo el tricky a ver si hago un horario en particular para este tipo de videos, subo uno que sea específicamente de formatos para complacer a esos que simplemente lo que quieren saber lo que Eduardo, no me interesa la parte teórica, dime cómo es el formato y cómo yo escribo un formato de guión, que esa es la parte cookies and cream sencilla. Deja ver qué más. Entonces recuerden que el sábado que viene, este sábado, estoy en el ensayo impartiendo un taller de una clase de guión gratuita por 5 sábados consecutivos, cada una de 4 horas, sin break, literalmente con PowerPoint, todo incluido, toda la data de todo lo que tú tienes que saber de guión. Siempre hay mucho por abarcar, pero les prometo que todo lo que tiene que ver con estas 3 escuelas de pensamiento, el paradigma de CIFI, que es el que utiliza la mayor parte del mundo, lo que por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos, Story de Robert McKee, un poquito también del viaje de héroe de Joseph Campbell, lo estamos discutiendo. Creo que eso nos ayuda a tener un poquito el paladar cinematográfico un poquito mucho más amplio, ¿verdad? Para tanto apreciar películas como para el momento de nosotros escribir nuestros propios guiones. A la larga, hay algo muy cierto que hay, no importa cuántas de estas cosas sepamos, siempre a la larga al final tú puedes ver que tú puedes tener una estructura perfecta, uno de esos estilos bien definidos, de esas escuelas de pensamiento, el paradigma ahí, Cookies and Cream o Story de Robert McKee, todo bien hecho, pero a la larga está tu talento y la manera en que tu historia logra hacer clic con tu público. Así que a lo mejor tú tienes una historia que no cumple ¿verdad? Con el paradigma o nada de estas cosas, pero caló en el corazón del público. Así que a la larga todo lo que yo les vaya a hablar es relativo al gusto de las personas y eso yo creo que ya ustedes lo saben, pero no daña ni hace mal ver y conocer muchas de estas cosas. Saúl, un abrazo, hermano. Rob García, maestro, vi que te conectaste por ahí. Gracias a, ¿verdad?, los que me han estado apoyando con estos videos. Por favor denle share. Mi propósito es simplemente que este tipo de conocimiento, que las personas que ya a lo mejor pues no pueden tomar cursos en la universidad porque estudiaron otras cosas o no están estudiando universidad, que me pasa también, tengo personas que vienen a los talleres y me dicen, mira, gracias porque no puedo ir a estudiarlo a la universidad porque mis padres no me apoyarían con esto, pero por lo menos estas clases me ayudan a mí así a acercarme a lo que yo quisiera. No puedo gastar la beca en estudiar algo que quizás no me garantiza trabajo, pero puedo tomar estos talleres y sí verlo como un pasatiempo o más que un pasatiempo, claro está. Espero que les sea de mucha función. Un abrazo, regálenme un like por favor, aporten un share, y a los demás que les interese el tema de escritura de guión, los veo entonces este sábado a las 2 de la tarde en el ensayo en Río Piedra, que era lo que era Taller C antiguamente. Nos vemos.